Y seguimos en esta mañana en nuestro estudio de Primera Tesalonicenses, ya llegando a la meta, ¿verdad? Ya se ve ahí el final, los últimos versículos. Estamos en esta última sección exhortativa del apóstol Pablo y vamos a estar en esta mañana estudiando los versículos 16 al 18 con este tema, 3 pilares esenciales de la vida cristiana. Christopher Wren fue un reconocido arquitecto, era británico, vivió en el siglo XVII. Él fue el encargado de diseñar la Catedral de San Pablo en Londres, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de visitarla. Pero este hombre también se le encargó el diseño y la estructura del Ayuntamiento de Windsor, al oeste de Londres. Christopher diseñó este edificio para que fuese sostenido por una serie de columnas de piedra, todas a su alrededor, en su perímetro, de manera que su interior quedase completamente libre de columnas. Pero cuando la construcción fue terminada y el consejo del municipio llegó para revisarla, se preocupó grandemente por la estructura, debido a que todo el área interior estaba ausente de columnas. Así que exigieron al arquitecto que inmediatamente añadiese más columnas en el interior. El arquitecto insistió que esto era innecesario, pero finalmente accedió e hizo como le pidieron y añadió 4 nuevas columnas en el interior del área. Estas columnas se pueden identificar aún hoy en día porque las hizo un poco más cortas que el resto, de modo que estas columnas ni siquiera tocan el techo y por lo tanto no sostienen ningún peso del edificio. Las hizo así este hombre para demostrar que la estabilidad del edificio no dependía de esas columnas. Eran columnas de adorno, falsos pilares. Esta historia simpática nos recuerda que no todas las columnas sostienen las estructuras de los edificios, ¿verdad? Hay columnas falsas, hay columnas verdaderas, pilares. Y no por añadir más columnas necesariamente se mejora la estabilidad de un edificio. Ahora bien, sí es necesario, ¿verdad?, saber cuáles son aquellas columnas que sí son pilares fundamentales en la estabilidad de un edificio. Sucede algo similar con la vida cristiana. Necesitamos conocer y saber bien cuáles son aquellas columnas, pilares, que sostienen y mantienen la estabilidad de la vida cristiana. No por añadir más columnas estaremos siendo más estables, pero sí es necesario que los pilares esenciales permanezcan bien firmes. Y esto es lo que vamos a considerar en el pasaje de esta mañana. 3 pilares esenciales de la vida cristiana. Y os invito a que demos lectura a nuestro pasaje, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Primera Tesalonicenses 5, verso 16, dice así la palabra de Dios. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Recordemos, hermanos, que estamos, ¿verdad?, en esta sección final de la carta, a partir del verso 12 hasta el verso 28 es esta parte final, esta parte exhortativa. Se trata de las últimas exhortaciones de Pablo a los tesalonicenses. Y empezamos a ver aquí un montón de verbos imperativos. Son mandatos, ¿verdad? Consideramos varios en los domingos anteriores. Si recordáis, vimos cuáles son las responsabilidades de la Iglesia para con nuestros ancianos. Vimos ahí 3 responsabilidades, versos 12 y 13. En primer lugar, apreciar a nuestros ancianos, apreciar su labor. Ellos son los que trabajan, ellos son los que gobiernan en el Señor,
Ellos son los que amonestan y por lo tanto debemos de apreciar a los ancianos, a los pastores de la congregación. Vimos también la segunda responsabilidad, que es tenerlos en gran estima, considerarlos de una manera más allá de toda medida, de una gran manera. Y debemos considerarlos de esta alta manera, no porque son simpáticos, no porque nos caen bien o porque tenemos afinidad con ellos, sino debemos hacerlo en amor por causa de su obra, ¿verdad? Por causa del ministerio que ellos hacen. Y vimos también la tercera responsabilidad que tenemos para con nuestros ancianos, que es vivir en paz, estar en paz con ellos, mantener la armonía, no dar lugar a la discordia o a la contienda, sujetarnos a ellos y mantener la paz. Vimos también los versículos 14 y 15, donde ahora Pablo está hablando de responsabilidades que los creyentes tenemos los unos con los otros. Y vimos ahí 5 responsabilidades. En primer lugar, amonestar a los ociosos. Explicamos que este término ocioso se refiere a aquellos que son indisciplinados, rebeldes, aquellos que van por libre, aquellos que no se sujetan, están sin autoridad o sin orden. Debemos amonestarles. Explicamos lo que es este amonestar, que no simplemente es echar una bronca a alguien, sino que es decirle lo que la palabra dice y procurar el cambio en la persona, no porque ese sea nuestro gusto o nuestra prioridad, sino porque eso es lo que Dios dice en la palabra. Vimos la segunda responsabilidad, también alentar a los de poco ánimo, aquellos que están desalentados o que les falta el ánimo. Debemos de alentarnos unos a otros, animarnos. Vimos también la tercera responsabilidad, que es sostener a los débiles, sujetarlos firmemente para que no tropiecen, para que no caigan. La cuarta responsabilidad, ser paciente para con todos, incluidos los ociosos, incluidos los débiles, incluidos los desalentados, ser paciente con ellos. Y la quinta responsabilidad, procurar siempre lo bueno, no devolver mal por mal, ¿verdad? Ser vigilantes, mirad que nadie pague a otro mal por mal. Y antes bien, seguid siempre lo bueno, procurar lo bueno, esmerarse por seguir lo bueno. Y no solamente aquí los unos para con los otros, sino que ahora se extiende más allá de la iglesia. Y Pablo dice al final del verso 15, y para con todos, y para con todos. Y en esta mañana vamos a estudiar los versículos 16 y 18, donde Pablo ahora presenta una serie de exhortaciones y responsabilidades de los creyentes en su intimidad. Ahora esto ya no tiene nada que ver con nuestros ancianos, ya no tiene nada que ver los unos con los otros. Esto ahora es tuyo con Dios. Virtudes espirituales, actitudes que debemos de tener, actitudes que deben de caracterizar nuestra vida, pilares de nuestra vida cristiana. Y hermanos, notar que esto no se trata de una lista exhaustiva y detallada de todos y cada uno de los pilares de la vida cristiana. Esto solamente Pablo menciona aquí estos 3, que sin duda deben de ser importantes en nuestra vida y deben de estar firmes en nuestra vida cristiana. Así que vamos en esta mañana a estudiar 3 pilares esenciales de la vida cristiana, que son, en primer lugar, el gozo, en segundo lugar, la oración y en tercer lugar, la gratitud. 3 pilares que tienen el propósito de mantener la estabilidad de nuestra vida cristiana. El primer pilar, entonces, es el gozo. Podríamos denominarlo el gozo permanente. Dice el verso 16, estad siempre gozosos. Pablo está exhortando aquí a los tesalonicenses para que el gozo sea algo permanente en sus vidas, sea algo que constantemente está en sus vidas. La vida del creyente, hermanos, debe de caracterizarse por ser una vida de gozo, con actitud gozosa en todo momento.
Notar en primer lugar que se trata de un verbo imperativo. Estad gozoso. Es un mandato, es un mandamiento del Señor. No es una opción a elegir, no es una sugerencia de la vida cristiana. Este es un mandamiento para vivir gozoso, para regocijarse, para tener gozo. ¿Y cuándo? ¿Pero cuándo tenemos que tener gozo? Bueno, notar que el versículo, cortito pero intenso, dice siempre, estad siempre gozosos, en todo momento, en toda circunstancia, no solamente cuando las situaciones son favorables, no solamente cuando la vida nos sonríe, ¿verdad? Cuando las cosas nos van bien, sino que dice siempre. Y hermanos, este adverbio aquí siempre es enfático. Pablo lo sitúa aquí con la intención de llamar nuestra atención. Literalmente este verbo deberíamos colocarlo de esta manera. Siempre estad gozosos. Sucede lo mismo en los versículos siguientes, en el verso 17 y en el verso 18. Fijaros, dice, orad sin cesar. Literalmente debería ser, sin cesar, orad. Y el verso 18 lo mismo, en todo dad gracias. Son adverbios absolutos, no dejan lugar a otra cosa, hermanos. Siempre estad gozosos. ¿Cuándo? Siempre estad gozosos. Ahora, si recordamos las circunstancias de los tesalonicenses, no eran circunstancias cómodas, ¿verdad? No eran circunstancias favorables. Los tesalonicenses, vemos en el primer capítulo, verso 6, que estaban en medio de gran tribulación. Así fue como recibieron la palabra. Capítulo 1, verso 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Vemos luego en el capítulo 2, versos 14 y 15, cómo estos hermanos estaban padeciendo persecución. Estaban padeciendo maltrato por parte de los suyos, de los de su propia ciudad. Luego vemos en el capítulo 3, verso 4, que estaban también pasando por tribulaciones. Y esto era algo habitual, esto era algo normal. Pablo ya les había dicho que iban a pasar tribulaciones por causa del Evangelio. La situación de los tesalonicenses no era cómoda, no era favorable, pero Pablo les dice tener gozo siempre. ¿Pero cómo? Pero cómo estos creyentes que estaban sufriendo y padeciendo y siendo atribulados podían tener gozo. ¿Cómo, hermanos, nosotros podemos cumplir este mandamiento de estar gozosos en medio de cualquier circunstancia? Y evidentemente, ¿verdad? El gozo no es fruto de nuestra naturaleza. El gozo es fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el creyente que anda por el Espíritu y que su fruto es gozo. El gozo es fruto del Espíritu, es el Espíritu el que produce el gozo en nuestra vida, ¿verdad? Es el Espíritu, cuando somos guiados por Él, el que produce el gozo. Además, por otro lado, este mandato, tener gozo, estad siempre gozosos, no implica que no podamos llorar, no implica que no podamos estar tristes en momentos de nuestra vida, no quiere decir que no podamos estar afligidos o sufriendo. El mismo apóstol Pablo describe al siervo de Dios de esta manera, 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Esta es la paradoja de la vida cristiana, ¿verdad? Las circunstancias pueden entristecernos, pueden hacernos llorar, pueden afligirnos, podemos sufrir,
Pero el Espíritu nos lleva a gozarnos en el Señor, a estar gozosos, a regocijarnos. Esta es la paradoja de la vida cristiana. Regocijarnos en el Señor, aun cuando estamos siendo entristecidos. Filipenses capítulo 4, verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, por si no quedara claro, regocijaos. Filipenses 4:4. El gozo, hermanos, no depende de las circunstancias. El gozo no depende de nuestras situaciones en la vida en las que estemos. Podemos tener gozo aún en medio de la prueba. Podemos tener gozo aún en medio del sufrimiento. Ir conmigo a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Verso 2. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Podemos tener gozo, ¿verdad? Porque nos dice que tengamos gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Podemos tener gozo aun cuando somos atribulados. Mirar este otro pasaje en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El gozo, hermanos, no depende de las circunstancias. La aflicción o el sufrimiento no pueden robarte el gozo. Hermanos, la prueba no puede quitar tu gozo. El gozo es fruto del Espíritu. Las preocupaciones o el afán en la vida no pueden inhibir el gozo. Porque la Biblia nos manda: estad siempre gozosos. ¿Qué es entonces lo que nos quita el gozo? ¿Qué es entonces lo que nos puede quitar el gozo en nuestra vida? Las aflicciones no nos pueden quitar el gozo, las preocupaciones no nos pueden quitar el gozo, las pruebas no nos pueden quitar el gozo. ¿Qué nos puede quitar el gozo? Y hermanos, lo que nos quita el gozo es nuestra manera de reaccionar y de pensar cuando estamos enfrentando una prueba. La manera en cómo pensamos, la manera en cómo enfrentamos esa prueba. Ir de nuevo conmigo a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 4, leímos esto hace un rato: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Esa paz que dice este versículo 7 que es superior a todo entendimiento, que sobrepasa toda mente. Esa paz de Dios es la que puede proteger, es la que protege y que mantiene seguros nuestros corazones, es la que guarda nuestros corazones. Y hermanos, del corazón es de donde brota todo en nuestra vida.
las intenciones de nuestra vida, las motivaciones, todo brota de nuestro corazón. Y es solo la paz de Dios la que puede guardar nuestros corazones y protegerlos, mantenerlos seguros. Y añade el verso 7, no solamente los corazones, sino también nuestros pensamientos. Proteger cómo pensamos. Por eso Pablo luego continúa en el verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, hermanos, pensad en esto. Esta es la manera en la que tenemos que pensar. Así ha de ser nuestra manera de pensar. Necesitamos controlar lo que pensamos, hermanos. Necesitamos pensar bíblicamente. En esto pensad, dice. Poner delante de Dios nuestras peticiones, en ruego, en oración, con gratitud, para que la paz de Dios nos proteja nuestro corazón, proteja nuestras intenciones, proteja nuestras motivaciones y proteja nuestra mente, proteja nuestros pensamientos y los llenemos de todo lo verdadero, lo llenemos de todo lo que es honesto, de todo lo que es justo, de todo lo que es puro, de todo lo que es amable, de todo lo que es de buen nombre, todo en lo que hay virtud y todo lo que es digno de alabanza. En esto pensemos. Hermanos, a veces no estamos gozosos porque nuestros pensamientos no son los correctos. Enfrentamos las pruebas y las aflicciones con pensamientos incorrectos. Nos hemos dejado influenciar hasta tal punto por la sociedad que pensamos como la sociedad piensa. Y hermanos, necesitamos pensar más en Dios y menos en nosotros. No se trata de pensar en nosotros, de pensar cómo nos sentimos. Necesitamos pensar más en Dios, en lo verdadero. Pensar en su bondad, de que Él es un Dios bueno. Pensar en su fidelidad, que Él es un Dios fiel. Pensar en su compasión, Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es amor, Él es todopoderoso. Hermanos, necesitamos pensar menos en nuestra necesidad. Necesitamos pensar menos en nuestro placer. Necesitamos pensar menos en nuestra satisfacción y nuestro autodeleite. Porque dice el salmista, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre a su diestra. Hermanos, necesitamos pensar como Dios piensa. Necesitamos pensar más en las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. No pensar en nuestra pobreza, en nuestra necesidad o nuestra amargura, porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y hermanos, necesitamos pensar más en la gloria eterna y futura, y menos en la aflicción temporal y presente, porque estas cosas pasan, pero lo eterno permanece. Necesitamos poner la vista en lo eterno con esta certeza de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Por eso podemos estar siempre gozosos, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la situación más amarga, hermanos. Necesitamos pensar como Dios piensa. A veces tampoco estamos gozosos porque escuchamos más nuestros sentimientos y nuestras emociones. A veces parece que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos dominan. Nos dejamos dominar por cómo nos sentimos. Nos dejamos dominar por lo que escuchamos en nuestro interior. Prestamos más atención a nuestro corazón que al corazón de Dios.
Necesitamos, hermanos, dejar de escuchar nuestro interior, dejar de escuchar nuestro corazón y necesitamos empezar a hablar a nuestro corazón. Porque del corazón solo sale lo engañoso. Nuestro corazón es engañoso, nuestros sentimientos nos engañan, pero la palabra de Dios es firme, es eterna y necesitamos hablar a nuestro interior. No necesitamos escuchar nuestro interior, necesitamos hablar a nuestro interior. Escuchar menos lo engañoso de nuestro corazón y hablarle más de la verdad de Dios. Esto es lo que hizo el salmista. Salmo 42, verso 5, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates y te turbas dentro de mí? Dile esto a tu alma, espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Salmo 42, verso 5. El creyente no vive gozoso porque desobedecemos a Dios. A veces pensamos que nuestro problema está en las circunstancias que nos rodean o en la gente que nos rodea. Y eso hace que vivamos en amargura y en tristeza. Hermanos, el problema está en nuestro corazón. El problema está en nuestro corazón. Y pecamos delante de Dios cuando nos creemos que no podemos vivir en gozo. Y Dios nos dice, estad siempre gozosos. Este es un pilar de la vida cristiana. Esto mantiene la estabilidad en la vida cristiana. Esto nos hace estar firmes en la vida cristiana, porque sin duda van a venir aflicciones. Sin duda van a venir momentos trágicos en nuestra vida. Pero Dios nos manda, estad siempre gozosos. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios compasivo. Estad siempre gozosos. Hay un segundo pilar en este pasaje, 1 Tesalonicenses 5. El segundo pilar de la vida cristiana es la oración. Una oración incansable, una oración incesante. Fijaros el verso 17, de nuevo, un verso corto, pero intenso. Orad sin cesar. Una exhortación breve, ¿verdad? Para que la oración sea algo constante en nuestras vidas. Orad sin cesar. Esta es como debe de definirse o de describirse la vida del creyente. Una vida que está velando incansablemente en oración. Notar, al igual que el verso anterior, el verbo orad es un verbo imperativo. Este vuelve a ser un mandato, no es una opción. No es una sugerencia, este es un mandato de Dios, que la vida cristiana debe de caracterizarse por orar sin cesar, permanecer en oración, intercediendo. La pregunta que podemos hacernos de nuevo es, ¿pero cuándo? ¿En la comida? ¿El desayuno, comida? ¿La cena? Y el pasaje dice orar sin cesar, constantemente, continuamente. Y de nuevo, esto no significa que debemos de estar cada instante de nuestra vida orando, ¿verdad? No podemos coger el teléfono porque estamos orando. No podemos comer porque estamos orando. No podemos hablar con nuestra esposa porque estamos orando. No está diciendo esto el pasaje. No significa que no podamos, que debamos estar constantemente en cada instante de nuestra vida elevando oraciones a Dios. Pero lo que significa es que debemos de reconocer la necesidad que tenemos de orar y hacerlo incansablemente, sin desmayar. Esto es lo que dice Romanos 12, verso 11 y 12, de allí dice, en lo que requiere diligencia, constantes en la oración. Romanos 12, 12, constantes en la oración.
Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando. Ya solamente ese término, velar, implica algo constante. Velando en ella con acción de gracias. Pero la mejor ilustración sobre la necesidad de la oración la encontramos en Lucas. Y os invito a ir a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, y notar cómo empieza el versículo primero, Lucas 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esta es la clave del pasaje, este es el propósito. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dijo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si un hombre tan injusto como este juez, sin temor de Dios, sin temor y ni respeto al hombre, estaba dispuesto a responder a unos ruegos insistentes y persistentes de esta viuda, la cuestión aquí es: ¿cuánto más Dios, que nos ha escogido, un Dios que es justo, un Dios que es misericordioso, cuánto más Él va a responder a nuestras súplicas? Y esto, hermanos, evidencia la necesidad que tenemos de orar y no desmayar. Orad sin cesar. Y al igual que vimos antes con el gozo, la oración que Dios escucha es una oración que se produce en el Espíritu. La oración que Dios escucha es una oración que se produce en el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestra debilidad para orar. Fijaros, Romanos 8, verso 26. Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos qué pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu, ¿verdad?, el que intercede por nosotros. Eso dice el verso 26. Y verso 27 añade: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Este es Dios que escudriña los corazones. Él sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Cuál es? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Es el Espíritu el que nos ayuda en nuestra debilidad para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios. Esta es la oración que Dios oye. Es el Espíritu el que nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Mirad otro pasaje en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Verso 18.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así debemos de orar, hermanos, así de esta manera debemos de orar e interceder delante de Dios, guiados por el Espíritu, oración y súplica en el Espíritu, velando, ¿verdad? Velando en ello con perseverancia, orando incansablemente. Y hermanos, notar lo que se repite ahí 2 veces en ese versículo. Suplicando a Dios. Este término parece que lo hemos borrado de nuestro lenguaje, ¿verdad? Yo no tengo que suplicarle a nadie. Sí, hay que suplicarle a Dios. Con súplica, perseverando, orando, velando incansablemente. Orad sin cesar. Hermanos, la oración demuestra nuestra dependencia de Dios. Esta es la realidad de nuestra vida cristiana. En la medida en la que dependemos de Dios, oramos. En la medida en la que dependemos de nosotros mismos, no oramos. Nos creemos autosuficientes, nos creemos independientes de Dios. Por eso muchas veces Dios nos deja que nos vayamos a un punto donde no tenemos salida, ¿verdad? Y en nuestra amargura y en nuestra necedad no nos queda otra que clamar a Dios. Debemos confesar que esta es la realidad de nuestra vida tantas veces. A menudo somos negligentes en nuestra manera de orar, en la oración. A veces lo ponemos como una rutina diaria. Orad sin cesar. Hermanos, somos insensatos de que tenemos una necesidad absoluta de orar. Necesitamos orar sin cesar. Nuestra carne lucha contra esto, ¿verdad? Yo creo que yo puedo, yo tengo la capacidad, yo tengo el poder, yo puedo salir de esto, yo puedo hacer esto. Necesitamos orar sin cesar. Esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para no caer en tentación. Necesitamos orar sin cesar, necesitamos orar sin desmayar para no caer en tentación, porque nuestra carne es débil. ¿Y qué decir del afán y de la ansiedad de la vida, verdad? Cuando estamos preocupados. Necesitamos orar para no caer en la ansiedad. Es la oración, ¿verdad? Filipenses 4:6, lo leímos antes. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. No estéis afanosos. Que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, orar sin cesar. Necesitamos orar también en la aflicción, en la prueba, en la tribulación. Santiago 5:13, ¿verdad? ¿Está alguno afligido? Vea la televisión. Nos reímos porque es lo que hacemos. Distraernos. ¿Está alguno sufriendo? Distraernos. Puede ser la tele, puede ser un libro, puede ser cocinar, puede ser. Necesitamos orar sin cesar. Spurgeon dijo que la negligencia en la oración es la langosta que devora nuestra vida cristiana. Cuando somos negligentes en nuestra vida de oración, entonces nuestra vida cristiana empieza a ser carcomida
como ese mueble, ¿verdad?, que le están comiendo los bichos. Y ya va a llegar un día que va a caer. Estamos orando incansablemente, estamos orando sin cesar. Ese es un pilar esencial de la vida cristiana, hermanos. No solamente el gozo permanente, sino también la oración incansable. Y en tercer lugar, el tercer pilar de la vida cristiana, regresando a 1 Tesalonicenses 5, es la gratitud. Es la gratitud. Una gratitud incondicional. Dice el verso 18, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. De nuevo aquí Pablo está diciéndole a los tesalonicenses que la gratitud tiene que ser algo incondicional en la vida. Dad gracias en todo, sea cual sea la situación que vivamos. De nuevo, este es un verbo imperativo. Es un mandato, no es una sugerencia. No es una opción para la vida, es un imperativo. Dad gracias. Y de nuevo, notar que dice en todo, en toda circunstancia, en toda situación, en todo momento, sea cual sea tu salud, sea cual sea tu economía, la gratitud no debe depender de tu circunstancia o de tu condición. Dad gracias en todo. Es que estos 3 versículos nos dejan sin escapatoria en la vida. No hay ni un solo momento que podamos decir, bueno, aquí no. Y al igual que el gozo y la oración, hermanos, la gratitud también es producida por el Espíritu. Por eso la vida cristiana sin el Espíritu es una necedad. Tratar de vivir la vida cristiana sin haber sido regenerado por el Espíritu es una necedad. Es imposible. Es el Espíritu Santo quien nos llena, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien nos impulsa a ser agradecidos, a dar gracias. Vemos esto en Efesios 5. ¿Me acompañáis a este pasaje? Efesios 5. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando somos llenados del Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu, que entonces se manifiesta en nuestra vida gratitud. Somos agradecidos. ¿Por qué? ¿Porque seamos buenas personas? Porque el Espíritu obra en nosotros, nos impulsa, nos llena. Esta, hermanos, es la madurez espiritual del creyente. Cuando somos llenos del Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu, impulsados por el Espíritu, entonces de nuestra boca brota gratitud, brota alabanza a Dios, brota cánticos a Dios y damos gracias en todo. Este fue el ejemplo de Pablo y Silas. ¿Recordáis lo que sucede ahí en Filipos, en la cárcel, verdad? Hechos 16. Estos hombres habían sido maltratados, habían sido presentados delante de la ciudad. Acababan de sacar un espíritu de adivinación de una persona, entonces los sacan delante de la ciudad, los acusan, los golpean, les rasgan las ropas, los azotan y los echan en la cárcel. Ahí está Pablo y Silas en la cárcel después de un día penoso. En el calabozo de más adentro, verso 24, con sus pies asegurados en el cepo, sin poder moverse, sin poder ir al baño. Pero a medianoche, verso 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios.
Hermanos, esto es el Espíritu. Esto no es la carne. Este es el Espíritu llevando a Pablo y Silas a dar gracias a Dios. Vemos esto también en el ejemplo de Daniel, ¿verdad? ¿Recordáis a Daniel cuando se entera de que hay un edicto que prohíbe que pueda orar a Dios? Solamente pueden interceder al rey. Este edicto solamente es durante 30 días. Está prohibido orar a otro que no sea el rey. Imaginaros, 30 días, pasan rápido el mes, ¿verdad? No hace falta maltratarse a uno mismo, ¿verdad? 30 días y ya está, ya oraré después de un mes. Y Daniel, en el capítulo 6, verso 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, hermanos, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Nada ha cambiado. Dad gracias en todo, en toda circunstancia, en todo momento, en toda situación, porque la gratitud no depende de la condición en la que vivimos. Esto es lo mismo que aprendió el apóstol Pablo, ¿verdad? Volvemos por un momento a Filipenses capítulo 4. Esto es lo que aprendió el apóstol Pablo, Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Dar gracias en todo requiere, hermanos, de contentamiento, ¿verdad? Requiere de que estemos contentos, cualquiera que sea nuestra situación. ¿Por qué? ¿Porque nos resignamos? No, porque sabemos que Dios está en el control. Dios está controlando la circunstancia, controlando la situación. No solo cuando tenemos lo que deseamos, sino también cuando no lo tenemos, cuando nos falta. Notar cómo sigue el apóstol Pablo, verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, todos recordamos también ese pasaje, ¿verdad? Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Lo sabemos, lo sabemos. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero si todo lo que nos sucede en la vida es para nuestro bien, entonces todo lo que nos sucede en la vida, por muy trágico que sea, por muy negro que sea, es para nuestro bien, ¿sí? Dad gracias en todo. El contentamiento, hermanos, no es un resultado de estar en unas circunstancias perfectas, que todo nos va bien en la vida, todo es favorable, entonces podemos estar contentos. El contentamiento es saber que el Dios perfecto está al control de las circunstancias. Y cuando comprendemos esto, entonces podemos dar gracias a Dios en todo. ¿Cuál es tu respuesta ante la situación que estás viviendo? Yo no sé qué situación estamos viviendo cada uno, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Estás dando gracias a Dios por esa circunstancia que estás pasando? Quejarnos de las circunstancias es ingratitud, ¿verdad? Resignarnos a vivir las circunstancias diciendo, bueno,
es lo que hay. ¿Verdad? Es lo que hay. Resignarse a vivir es ingratitud. Si todas las cosas que nos suceden son puestas por Dios para nuestro bien, la ingratitud es rebeldía ante Dios. La ingratitud es pecado delante de Dios, ¿verdad? Dad gracias en todo. Dios todo lo hace bien. Todas las cosas que nos suceden son para nuestro bien. Pero si yo me quejo de las circunstancias, si yo me resigno a vivir en ellas, estoy pecando delante de Dios. Cuando no nos contentamos con lo que tenemos, con la situación que vivimos, o nos lamentamos, ¿verdad?, por la salud que tenemos, o por la salud de nuestro familiar. Nos lamentamos delante de Dios y nos quejamos de nuestra condición económica. Es ingratitud delante de Dios y es pecado delante de Dios. Hermanos, dad gracias en todo. Sea cual sea la situación, sea cual sea tu condición, sea cual sea tu circunstancia, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque Dios está al control. Él está en el control. Como dice un buen amigo mío, dice, en la aflicción seguimos remando, ¿verdad? Porque cuando miramos al puente de mando, el capitán sigue firme allí en su puesto. Él no se ha dormido, ¿verdad? Él cuida de los suyos. Amén. Dad gracias en todo. Y fijaros cómo concluye el pasaje, el verso 18. Fijaros con qué rotundidad, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo está ahora aquí remarcando que estos 3 mandamientos, no solamente dad gracias en todo, sino también los otros 2 anteriores, no son ideas suyas, no son favoritismos suyos, no son consejos suyos por su experiencia en la vida. Esto es la voluntad de Dios, es la misma autoridad de Dios. Esta es la razón por la que debemos de obedecer estos 3 mandamientos. De estar siempre gozosos, de orar sin cesar, de dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere para tu vida. Este es el propósito de Dios para tu vida, para los creyentes. Que estemos siempre gozosos, que oremos incansablemente y que demos gracias a Dios en todo. Y notar que el pasaje dice, para con vosotros en Cristo Jesús. Y esta es la realidad que gobierna toda la vida cristiana, hermanos. La realidad de estar en Cristo. Es en Cristo, ¿verdad? Que somos llamados a obedecer esto. Es en Cristo, ¿verdad? Que podemos obedecer esto. Si tú estás aquí en esta mañana y no estás en Cristo, va a ser imposible, por mucho esfuerzo que hagas, que puedas obedecer estos 3 mandamientos. No vas a poder hacerlo en tus fuerzas, porque esto solamente se hace en Cristo. Cuando has ido a Él arrepintiéndote de tus pecados, cuando has ido a Él confiando en Él, no en tus fuerzas, no en tu capacidad, no en tus méritos, no en tus obras, es solo Cristo, es solo Él el que murió en la cruz, el que fue crucificado, el que cargó con tu pecado, el que pagó tu culpa, el que te declara absuelto de culpa, por medio de quien Dios te ve justo, por medio del único que puedes tener paz con Dios. Él es. Solo Él. Él es a quien predicamos, no predicamos a otro. Y si tú no estás en Cristo, esto para ti es vano. No vas a poder estar siempre gozoso. No vas a poder orar.
no vas a poder orar incansablemente, no vas a poder dar gracias en toda circunstancia, porque esto solo es posible en Cristo. Ahora, hermanos, si tú estás en Cristo, esto sí es posible de obedecer. Y por eso Dios, en su voluntad, nos manda que estemos siempre gozosos, que oremos incansablemente y que demos gracias sea cual sea nuestra circunstancia. Horacio Spafford fue un abogado americano. Vivió en el 1800 y en el 1873 decidió viajar a Europa junto con su familia, su esposa y sus 4 hijas pequeñas, todas menores de 11 años. Pero debido a unos asuntos que tenía este hombre, tuvo que quedarse en América mientras su familia cruzaba el Atlántico para llegar a Europa. Mientras el barco hacía su travesía en el océano, otro buque chocó fuertemente contra ellos. En pocos minutos se hundieron. Su esposa consiguió sobrevivir y fue rescatada, pero sus 4 hijas murieron ahí ahogadas. Cuando Horacio viajó para reunirse con su esposa después de este trágico accidente y cruzó la misma travesía, durante su travesía cruzando el océano Atlántico escribió este himno. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Sea cual sea la circunstancia, hermano, que estás atravesando, sea lo que sea que estás viviendo, Dios quiere que estés gozoso. Dios quiere que recuerdes que Él es soberano, que Él es Dios, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y nada pasa sin que Él lo ordene. Dios quiere que no desmayes, Dios quiere que permanezcas, que perseveres, que ores sin cesar, incansablemente, insistentemente. Dios quiere que cualquiera que sea tu situación, tu condición económica, tu salud, tu enfermedad, le des gracias en todo. Que te deleites en Él, que descanses en Él. Que confíes en su providencia para tu vida. Que recuerdes que aún en la mayor tragedia, esa mayor tragedia es enviada por Dios para bien de tu vida. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es clara, es entendible. Tú te has revelado, Señor, para que podamos comprender, para que podamos entender. Y este pasaje de una manera rotunda nos muestra, Señor, cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. Ayúdanos, Señor, a depender de ti constantemente. Ayúdanos a poner nuestra vista en ti, a pensar como tú piensas. Ayúdanos, Señor, a leer la palabra, a escudriñar la palabra y así poder nutrir nuestra alma, nuestro espíritu. Así, Señor, poder hablarle a nuestro interior para ser fortalecidos en medio de la prueba, en medio de la aflicción, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de tu Espíritu guiándonos, produciendo gozo en nuestra vida. De tu Espíritu, Señor, también guiando nuestras oraciones para saber cómo tenemos que orar y produciendo gratitud en nuestra vida.
Ayúdanos, Señor, a poner más nuestros ojos en ti, en tu palabra, en lo eterno, y no en nosotros, en nuestras preocupaciones o en lo engañoso de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.